Buenos días, que el Señor les bendiga a todos aquellos alumnos que van a estar conectados con nosotros en este día para poder continuar con la clase del viaje de Israel. Quisiera que por favor antes de iniciar pudiéramos todos orar, presentarnos delante del Señor y pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe por medio de su Santo Espíritu, como siempre lo hace todos los días que nos reunimos para la clase. Oremos en esta hora. Padre, gracias te damos por este día que tú nos permites, Señor, poder abrir nuestros ojos y contemplar todas las bellezas y las hermosuras que tú has creado para nosotros, Señor, y que nos podamos deleitar y alegrar en ellas. En esta hora, una vez más, Señor, queremos sentarnos delante de tu trono. Nos queremos sentar a tus pies para que tú seas quien nos enseñes. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podamos recibir la revelación de tu palabra en esta hora. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días a todos. Yanecita, buenos días. Hermana Ermita, Dios le bendiga. Qué bueno poder verlas, aunque sea a través de las pantallas, ¿verdad? De este medio. Pero damos gracias al Señor porque Él nos permite poder estudiar su palabra en esta mañana. Quiero, mis amados, que continuemos con el estudio del viaje de Israel. Estamos pues aprendiendo. Estamos pidiéndole al Señor que cada día, ¿verdad?, estas clases puedan quedar no solamente en nuestra mente, sino también guardadas en nuestro corazón, que nosotros podamos aprender de lo que otros vivieron, cometieron, y nosotros no participemos de los mismos errores o pecados. La semana pasada nos quedamos hablando de las 10 pruebas que el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, lastimosamente las desaprobaron. Hermana Gloria, Dios le bendiga, qué bueno que esté con nosotros, qué bendición poderla tener también con nosotros en esta mañana. Estamos estudiando el viaje de Israel. Yo vuelvo nuevamente a mencionar las 10 pruebas para que podamos tenerlas escritas o las podamos tener, ¿verdad?, en nuestra mente. Las 10 pruebas que el pueblo de Israel pasó fueron estas. El cruce del Mar Rojo fue la primera prueba. Cuando ellos recién habían salido de Egipto, lo primero que se encontraron fue con el Mar Rojo enfrente de ellos. Fue la primera prueba. Pero nosotros vimos la semana pasada que cuando ellos llegaron enfrente del Mar Rojo, en primera instancia ellos clamaron a Dios. Ellos oraron a Dios, pero después ellos bajaron su mirada y comenzaron a murmurar. Comenzaron a decirle a Moisés: Dios nos ha sacado para matarnos aquí en el desierto. Así es que tremendo como vemos el comportamiento, la actitud que Israel mostraba en cada una de estas pruebas o adversidades o dificultades. Así es que la primera prueba fue el cruce del Mar Rojo. La segunda, y la vamos a ver ahora con más detalle, es cuando ellos, después de haber pasado el Mar Rojo, ellos llegan a un lugar llamado Mara, donde no había agua, donde no había nada que tomar, y ellos iban sedientos porque tenían 3 días de estar caminando. Así es que esa fue su segunda prueba, su segunda dificultad, cuando ellos llegan a Mara y no había agua para tomar. De hecho, habían aguas, pero eran amargas, dice la Biblia. La tercera prueba es el hambre. Ellos, al salir de Egipto, llevaban provisiones de comida, llevaban alimentos, pero al cabo de unos días, como es normal y es lógico, la comida se les terminó. Y ellos comenzaron a tener hambre y no sabían qué comer. No sabían que la manera correcta es pedir al Señor, porque Él sustenta, Él suple nuestras necesidades. Así es que lo que ellos hicieron, comenzaron a murmurar en contra de Dios y en contra de los líderes, de Moisés y de Aarón. Así es que el hambre es la tercera prueba que ellos tienen que enfrentar mientras estaban en el desierto. La cuarta prueba es sed. Acordémonos que ellos estaban en un desierto y constantemente necesitaban abundante agua para no deshidratarse mientras ellos caminaban en el desierto. Pero el pueblo tuvo sed, y en vez de tener la actitud correcta, ellos llegan al momento donde comienzan a murmurar en contra de Dios. La sed fue la cuarta de las pruebas que Israel tristemente no aprobó, sino que las desaprobó, las reprobó.
Así de sencillo. La quinta prueba que Dios envió al pueblo de Israel fue la idolatría. Todos nosotros recordamos cómo en el Éxodo capítulo 32 se ve que Moisés sube al monte Sinaí a encontrarse con Dios para que Dios le pudiera dar los 10 mandamientos, pero el pueblo se quedó abajo esperando que Moisés bajara. Se desesperaron y ellos de pronto dijeron: Aarón, Moisés no viene, quizás se lo comió un animal, haznos un becerro de oro para que nosotros lo adoremos y para que nosotros les enseñemos a nuestros hijos que Él nos sacó de la tierra de Egipto. Ellos idolatraron, cometieron idolatría, algo que por supuesto desagradó mucho el corazón de Dios. Esa fue la quinta prueba. Pero la sexta prueba fue el quejarse en todas las circunstancias. Mis amados hermanos, ¿cómo es nuestra actitud? Mire, cuando yo estudio, cuando yo enseño el viaje de Israel, constantemente estoy comparando mi vida con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lastimosamente tenía una mala cualidad, una mala actitud, y es que ellos constantemente se estaban quejando de todo y por todo. Si había sol, porque había sol; si había lluvia, porque había lluvia; si no había que comer, porque no había que comer; si no había agua, porque no había agua. Solo pongámonos a pensar cómo nosotros reaccionamos ante las pruebas que el Señor nos presenta en nuestro caminar con Él. Israel tristemente se quejaba constantemente en medio de sus circunstancias. Y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de ser agradecidos en todo momento. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Pero si nosotros examinamos los versículos anteriores, Pablo decía: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé tener mucho, pero sé tener poco. Y luego Pablo llega a la conclusión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que el pueblo de Israel, tristemente, ellos estaban constantemente quejándose por todo. Esa fue la sexta de las pruebas. La séptima prueba fue la ingratitud. Mira, el pueblo de Israel no agradecía, no le daba gracias a Dios por todo lo que recibía de parte de Dios. Nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo. Y todo es todo. Todo incluye cosas buenas, cosas malas, cosas feas, cosas bonitas, cosas agradables. Dios es justo, Dios es un buen padre y Él quiere darnos cosas buenas. Pero también tenemos que aceptar la corrección, tenemos que aceptar las cosas malas que muchas veces Dios las permite para formar carácter dentro de nosotros. Así es que Israel tristemente no tuvo un corazón lleno de gratitud. Y pues para eso, ¿verdad? Podemos ver Romanos 1:21, que es el primero de los pasos descensivos, los pasos que descienden a lo más bajo por no agradecer a Dios por todo lo que hace a favor nuestro. Israel no tuvo un corazón agradecido. Qué duro, ¿verdad? Ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron, el pueblo de Israel en el desierto vio el poder de Dios día a día. Y ni aún por eso tenían un corazón agradecido. ¡Qué tremendo! La octava de las pruebas es la glotonería. Israel tenía hambre y pidió pan. Dios les dio pan y los sació de pan. Luego después ellos se aburrieron del maná, se aburrieron del pan caído del cielo. Y ellos dijeron: ahora queremos carne. Dios en su bondad les da carne. Pero tanto era la glotonería que había en el corazón y en el estómago de ellos, que dice la palabra de Dios en Números capítulo 11 y el versículo 4, dice que ellos comieron tanta carne que la carne salió por sus narices y por sus orejas. Imagínense qué grotesco ha de haber sido esa escena. La glotonería es una de las cosas que el pueblo de Israel no pudo vencer. Es una de las pruebas que Israel no aprobó, no salió victorioso de ello. Qué triste ha de haber sido para Dios ver que una a una de las pruebas que le envió a su pueblo, a su nación santa, la desaprobaron.
La glotonería es la octava. La novena de las pruebas o los exámenes que Dios le mandó al pueblo de Israel fue acerca de el liderazgo. Dios escogió a Moisés, a Aarón, para que pudieran guiar a este pueblo. Pero nosotros vemos en la escritura que constantemente el pueblo de Israel criticó siempre la actitud de liderazgo. Esto es algo que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es bien fácil nosotros criticar los errores del liderazgo o de las personas que están en una posición elevada. Pero nosotros tenemos que aprender a tener cuidado. Ahora, hay un balance en esto. No significa que todas las cosas malas que un liderazgo pueda hacer o cometer, yo tengo que estar calladito, como yo no tengo que criticar, yo tengo que aguantar, tengo que soportar y tengo que estar de acuerdo con ellos. No se trata de eso también. Necesitamos aprender a guardar nuestra boca, no criticar el liderazgo que Dios ha levantado. Vean por favor lo que dice Números. Ahorita estoy como haciendo una recapitulación de las 10 pruebas del pueblo de Israel. Por supuesto que todos estos tienen su referencia bíblica, que no la he estado leyendo en este momento, pero sí vamos a ver varios aspectos de las pruebas que ellos no pasaron con bien. Números capítulo 12. La crítica contra el liderazgo. Veamos lo que el pueblo de Israel hizo en este momento contra Moisés. Números 12, voy a leer el versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: María y Aarón. Recordemos que Aarón era parte del liderazgo, pero dice la palabra que María era la hermana de Aarón. Era la hermana de Aarón y de Moisés, y Aarón eran también hermanos de Moisés. Pero ellos, siendo parte del liderazgo, dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Moisés había tomado una mujer, dice que era una mujer cusita. ¿Por qué desagradó tanto esta actitud? Si cualquiera podía tomar a alguna mujer para casarse y hacerla su esposa. Pero ¿por qué desagradó tanto al pueblo de Israel y al liderazgo, a María y Aarón? ¿Por qué lo desagradó tanto? La nación de Cus o los cusitas, ellos eran de una raza negrita, como nosotros decimos, o morenita. Los cusitas eran negritos. Así es que Moisés agarró a una mujer cusita, a una mujer de la raza negra, y eso desagradó a Aarón y a María, porque dijeron: ¿cómo es posible? Moisés está tomando como esposa a esta clase de mujer. Desde ese momento podemos ver que ya había racismo en medio de las personas. Así es que dice que ellos criticaron a Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dice el versículo 2, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ellos estaban rechazando el liderazgo de Moisés en este momento. ¿Acaso solamente por medio de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, dice. Y el versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En pocas palabras, lo que la escritura nos está diciendo es que Moisés no les tomó en cuenta su error. No, la crítica que ellos estaban haciendo en contra de Moisés porque había tomado una mujer de la raza negrita, Moisés no le tomó importancia, ni comenzó a discutir, ni a discrepar con ellos. Simplemente Moisés cayó. Pero Dios oyó, dice. Dios oyó lo que ellos habían hablado. Y luego en el versículo 3 resalta la actitud, la buena cualidad que había en Moisés, que era manso. No se defendió él mismo, sino que simplemente pasó por alto la crítica que sus hermanos le estaban haciendo. Valga decir, mis amados, que en el Antiguo Testamento el hombre más manso que se menciona en la Biblia es Moisés. Aquí lo dice el versículo 3. Pero en el Nuevo Testamento, el hombre más manso del Nuevo Testamento
es nuestro bendito Señor Jesucristo. Así es que qué hermoso que nosotros podamos reproducir también esta actitud de mansedumbre. Y alguien puede decir, pero ¿qué es mansedumbre? Moisés era manso, Jesús era manso, pero ¿qué es mansedumbre? Déjeme decirle la definición de lo que es mansedumbre según la Escritura. Mansedumbre es la aceptación santa de las circunstancias que Dios nos permite vivir. Eso es ser manso. Así de sencillo. Otros te critican, tú calla. Simplemente acepta la crítica y que sea Dios quien juzgue. Muchas veces las personas nos pueden criticar, nos pueden juzgar, y ellos ¿por qué hacen eso? Ellos no deberían de hacer esto, ellos están haciendo esto. Mire, si alguien quiere hablar, que hable. Si alguien quiere decir, que lo diga. Pero uno debe de tener la actitud correcta ante la crítica. Y Moisés nos está dando el ejemplo perfecto de cómo se debe de actuar en contra de la crítica. Simplemente callar. No defendernos, aceptar lo que nos digan, aunque no sea cierto, y es Dios quien va a defender nuestra causa. La crítica contra el liderazgo entonces fue algo que el pueblo de Israel constantemente lo repitió y lo repitió en toda su caminata como pueblo de Israel. Tengamos mucho cuidado con la crítica. Y la número 10, la última de las pruebas que Israel no aprobó, no pasó el examen, fue la incredulidad. Esto es algo bien duro. Aquí mismo se mira en Números capítulo 13, una página adelante, Números 13. Daisy, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros en la clase, que el Señor te bendiga. Te amamos mucho, Daisy. Números capítulo 13. Versículo 31 al 33, ahí se mira claramente la última prueba que Dios le mandó al pueblo de Israel. ¿Y por qué digo última? ¿Porque ya habían entrado a Canaán? No, fue la última prueba porque con esta prueba Dios dijo hasta aquí. Ya no más voy a seguir peleando con ustedes, ya no más voy a seguir tratando con ustedes. Váyanse 38 años más a dar vuelta por todo el desierto. Ahora, yo quiero mencionar algo que en varias clases lo he repetido para que no se malentienda. Yo he dicho en varias clases que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, aproximadamente fueron 3 millones de personas las que salieron de Egipto. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, 40 años después, cuando llegaron a Canaán, nada más 2 personas, y si incluimos los huesos de José, 3 personas fueron las únicas que entraron a Canaán. Ahora, por favor, voy a aclarar este punto. No es que salieron 3 millones de personas y solo 2 personas entraron. No, no, no. Igual, vamos a ver más adelante en otras clases, vamos a ver que la misma cantidad de personas que salieron de Egipto, la misma cantidad de personas entró en Canaán. ¿Cuál es la diferencia? 3 millones de personas entraron a Canaán, pero de los que salieron de Egipto, solamente 2 personas entraron vivas a Canaán. Las otras personas murieron en el desierto, porque ese fue el castigo que Dios les dio precisamente por culpa de la incredulidad que había en sus corazones. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios cumple sus promesas. 3 millones de personas salieron de Egipto, 3 millones entraron a Canaán, pero era una nueva generación que nació en el desierto. Eran aquellos niños que iban naciendo en esos 40 años los que entraron a la tierra prometida. Ahora, el punto que yo resalto es, de los que salieron de Egipto, solo 2 personas, Josué y Caleb, solo 2 personas entraron vivas a la promesa que Dios les dio. Y los demás no entraron por incredulidad y porque todas las pruebas salieron mal. Entonces, eso es el punto que yo quiero resaltar. De Canaán, de Israel, salieron 3 millones, pero se quedaron muertas, postradas en el desierto, así dice la Escritura. Pero solo 2 personas
Josué y Caleb entraron vivas y por supuesto el resto de la generación que había nacido a Israel, a Canaán. Ellos entraron. Ahora, veamos la última prueba que el pueblo de Israel fracasó. Por eso Dios los castigó y los mandó a dar vueltas por el desierto por 38 años más. Esta prueba, la 10ª prueba, fue cuando Israel estaba en Cades Barnea. Cades Barnea estaba, aquí tenemos el mapa, aquí está Cades Barnea, aquí está, y este era el lugar donde ellos llegaron, Cades Barnea. Ellos acamparon ahí y Dios les dijo, enfrente estaba la ciudad ya de Canaán. Entonces Dios les dijo, agarren a una persona, a un hombre de cada tribu, y que vayan 12 personas que vayan a ver la tierra de Canaán, para que ellos vean cómo es la tierra de Canaán, que es tierra buena, que fluye leche, que fluye miel. Así es que ese era el momento en el que el pueblo de Israel se encontraba en ese lugar en Cades Barnea. Ellos estaban ahí frente a la ciudad de Canaán. Y dice Números capítulo 13 y el versículo 31. Números 13:31. Y dice la palabra de Dios. La última prueba, hermana Gloria, la última prueba es la incredulidad. Incredulidad es falta de fe, es no creerle a Dios lo que Él nos ha prometido. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Es la incredulidad que reinó en el corazón del pueblo de Israel. Dice Números 13:31, mas los varones que subieron con él dijeron, voy a leer desde el versículo, bueno, está bien, quedémonos en el 31. Dice que los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esto fue lo que dijeron los 10 varones. Josué y Caleb eran los otros dos que fueron a inspeccionar la tierra. Acuérdense, fueron 12 hombres los que fueron a inspeccionar la tierra de Canaán. Pero 10 de ellos dieron un mal reporte. Únicamente Josué y Caleb confiaron en Dios. Por eso es que yo quiero que veamos esto. Porque Josué y Caleb tenían un espíritu diferente que el resto del pueblo de Dios. Y por eso es que ellos fueron los únicos que entraron vivos a Canaán, porque ellos tenían fe. Ellos creían que Dios podía hacerlo, así como había venido rescatándolos, salvándolos durante todos estos años en el desierto. Ellos dijeron, si Dios lo ha hecho, lo volverá a hacer cuando entremos a Canaán. Así es que dice que los 10 dieron un mal reporte. Dice, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal. Oiga, mucho cuidado en nuestra forma de hablar. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes en estatura. O sea, habían gigantes en Canaán. Y luego dice el versículo 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este fue el mal reporte que estos 10 hombres dieron a todo el pueblo de Israel. Y dice la escritura que el pueblo lloró en gran manera. El pueblo lloró y dijo, ay, ¿para qué nos trajo Jehová para morir aquí? No vamos a poder entrar a la tierra de Canaán porque hay gigantes. Qué difícil, qué duro ha de haber sido para Dios. Esta fue la última, la 10ª prueba que ellos reprobaron. La incredulidad. ¿En qué momento Dios les dijo que vieran a los gigantes? Dios les dijo, vayan a ver el fruto, vayan a ver la tierra, qué hermosa, qué fructífera es. Pero ellos no vieron eso. Ellos vieron a los gigantes que estaban ahí y se vieron ellos que iban a ser como langostas en medio de los gigantes. Qué duro para el pueblo
de Israel que tuvo que ser castigado a causa de su incredulidad. Miren lo que dice el Salmo 106. El Salmo 106 nos resume los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Salmo 106, versículo 13 al 15. Mire lo que dice el escritor del libro de los Salmos. Salmo 106, 13. Bien pronto olvidaron sus obras, las obras que Dios había hecho por ellos. ¿Cuándo las olvidaron? Bien pronto, dice. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron a su consejo. Y dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Mire, permítame darle un pequeño consejo en este punto en el que estamos ahorita. Dice el versículo 15. Bueno, estos versículos nos dicen que el pueblo de Israel bien pronto olvidó todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. ¿Cómo está nuestra memoria con Dios? Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado, Dios nos ha librado, Dios ha hecho muchas cosas a favor nuestro. Pero cuando viene el siguiente problema, de repente nosotros decimos, ¿y ahora cómo voy a salir de esta? Y ahora Dios se olvidó de mí. Y lo que menos hacemos muchas veces es recordar todas las veces que en el pasado Dios nos ha librado. Solamente hablo de manera negativa, pero qué bueno fuera que cuando nosotros tengamos un problema enfrente nuestra, nosotros nos recordemos y digamos, Dios me libró de las pruebas en el pasado. Dios todavía va a estar conmigo para sustentarme, para librarme, para socorrerme y para sacarme de esta dificultad. Israel se olvidó de Dios, pero el versículo 15 es un versículo que todavía debemos de tener mucho más cuidado nosotros, como advertencia. Dice que Dios les dio lo que pidieron, pero envió sobre ellos mortandad. Miren, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado la manera como oramos y cómo le pedimos al Señor las cosas. Dios es un Padre bueno. Así dice la Escritura. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se lo pidan? La diferencia es, Dios Padre nos quiere dar cosas buenas a nosotros, pero tenemos que pedírselas. La diferencia es, ¿para qué queremos las cosas? ¿Para qué queremos cosas? Y ahora, viene aquí el punto donde lo que para nosotros es bueno, probablemente para Dios no sea bueno. Yo podría poner como ejemplo y decir, ay Señor, y comienzo a orar y digo, Señor, dame un Ferrari, el Ferrari del año quiero tener, y comienzo a orar. Eso es bueno según mis ojos, pero no según Dios. ¿Para qué quiero un Ferrari? ¿Para correr? ¿A dónde? En las calles de mi ciudad no se permite correr. En los freeways no se permite correr. ¿Para qué lo quiero? Esa es la diferencia. Ahora fíjese lo que el pueblo de Israel hacía. El pueblo de Israel decía, ay, quiero pan. Y Dios les envió pan. Pero después un montón de ellos murieron por incrédulos. O la mayoría de ellos. Después ellos dijeron, ay, yo quiero carne. Dios les dio carne. Pero un día murieron 23,000. Ahora, hermanos, mis amados hermanos, tengamos cuidado, por favor, porque Dios nos dé algo no significa que estemos bajo la voluntad de Dios. Eso es muchas veces donde mucho pueblo cristiano se confunde con Dios. Miren, hay dos voluntades en Dios. En Dios el Padre hay dos voluntades. Una es la voluntad permisiva de Dios y la otra es la voluntad perfecta de Dios. Israel, rápido nosotros podemos ver que Israel siempre apeló a la voluntad permisiva de Dios, pero nunca buscó la voluntad perfecta de Dios. Y eso mismo se va a presentar para nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que aprender a orar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas.
No apelemos, no busquemos la voluntad permisiva de Dios, mis amados hermanos. Déjenme ponerles un pequeño ejemplo entre la voluntad permisiva y la voluntad la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios, me voy a poner yo como ejemplo para no citar a nadie. Por ejemplo, Dios quiere, Dios me pide que yo me vaya a África a estar como evangelista o a estar como misionera. Voy a poner ese ejemplo. Dios me pide a mí que vaya a África a estar de misionera. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero yo comienzo a orar y yo le digo, Señor, África no me gusta. África hace mucho calor, es muy árida, hay animales feos. Y comienzo a poner excusas y comienzo a decirle, Señor, África no, por favor, África no. Mándame a Europa, mándame a Francia, Señor. Mándame a otro lugar, menos África. Y Dios, en su bondad, Dios en su amor para con sus hijos, Dios dice, ok, no te voy a mandar a África, te voy a mandar a Francia. Ay, yo, gracias Señor, qué bueno es Dios. Dios me va a mandar a Francia y no me va a mandar a África. Ahora yo llego a Francia y comienzo a hacer la obra misionera a Francia. Aquí está el punto. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios? Que yo fuera a África, pero como yo apelé, yo rogué a Dios por su voluntad permisiva, Dios dice, bueno, si eso es lo que tú quieres, vete para Francia. Pero eso sí, en Francia van a haber muchos más problemas, muchas más dificultades, mucho ateísmo, incredulidad y no vas a tener mayor fruto. Pero tú querías irte para Francia, vete para Francia. La voluntad permisiva de Dios, mis amados hermanos, no es la voluntad perfecta. El Señor Jesús, un segundo ejemplo, el Señor Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, Él sabía que la voluntad perfecta de Dios era que Él fuera a la cruz y muriera en la cruz. Jesús sabía eso, que esa era la voluntad perfecta del Padre. Pero en un momento el Señor Jesús, mientras oraba, mientras sudaba grandes gotas de sangre por la preocupación, el Señor Jesús le dijo, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Apeló a la voluntad permisiva del Padre, pero inmediatamente el Señor Jesús dice, pero que no se haga mi voluntad. No, mi voluntad no, sino la tuya, Señor. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel apeló siempre a la voluntad permisiva de Dios. Aquí lo dice el Salmo 106 y el versículo 15. Dice, y les dio todo lo que pidieron, mas les envió mortandad. Tengamos cuidado la forma como pedimos. Tengamos cuidado con las dos voluntades que hay en Dios. Hay cosas que Dios nos permite hacer, pero que no son su perfecta voluntad. Y después a la larga dice, ¿por qué me salieron las cosas mal? ¿Y por qué fallé? Es que anduviste en la voluntad permisiva, no en la voluntad perfecta de Dios. El pueblo de Israel fracasó sus 10 pruebas en el desierto. Israel las fracasó una a una hasta que cansaron a Dios. En la 10ª plaga Dios les dijo, no más, regrésense al desierto a vagar por 38 años más. Fueron un total de 40 años los que Israel estuvo en el desierto vagando, dando vueltas en círculo. Qué tremendo, qué duro, ¿verdad? Lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir. Ahora, ellos pasaron eso por las actitudes que había en sus corazones. La pregunta es, ¿cómo estamos caminando nosotros? Examinémonos nosotros nuestra forma de caminar. ¿Cómo estamos caminando, mis amados hermanos? ¿Estamos aprobando los exámenes que Dios nos da? ¿Estamos aprendiendo a hacer la perfecta voluntad de Dios? Pensemos. Por eso estamos estudiando el pueblo de Israel,
porque ellos fracasaron una y otra vez. Quiero que pasemos a otro punto. Ya vimos las 10 pruebas que Israel pasó y no salió aprobado de ninguna de esas 10. Quiero que veamos ahora cuando el pueblo de Israel llega a Mara. Regresemos por favor a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 26. Éxodo 15, 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron, 3 días en el desierto sin hallar agua. Recordemos por favor lo que había pasado en el capítulo 15 del Éxodo, que lo vimos la semana pasada. En el capítulo 15 de Éxodo, al inicio, vemos cuando Israel terminó de pasar el Mar Rojo y ellos comenzaron juntamente todo el pueblo con María, Moisés, Aarón, agarraron el pandero y comenzaron a danzar y a cantar delante del Señor, porque Dios había hecho que Egipto muriera ahogado en el Mar Rojo. Allí estaban ellos, pero justo después que terminaron de cantar y de alegrarse y de estar fuera de las garras de Egipto o del faraón, ellos comenzaron a caminar una vez más. Caminaron 3 días, dice acá. 3 días caminaron. Cuando partieron del Mar Rojo, ellos comenzaron a caminar 3 días. Y dice que llegaron, el versículo 23, y llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Aquí está. Este es el lugar donde ellos llegaron. Ellos llegaron a este lugar exactamente que se llama Mara. Llegaron a ese lugar y dice, y no pudieron beber las aguas de Mara. Miren, aquí hay una ilustración espiritual bien hermosa que nosotros tenemos que aprender. Necesitamos aprender. Dios nos va a dar su gracia. Dios nos va a dar su gracia para que cada prueba nosotros la aprobemos o salgamos con una buena nota. Solo déjeme ponerle un ejemplo. La hermana Daisy menciona y dice, creo que yo reprobaría el examen de Dios. No tanto así. Fíjense en esto. Dios es bueno y es misericordioso, así como lo fue con Israel. Solo ponga atención a esto. Dios le va a enviar un examen a cada uno de nosotros. Todos los días somos probados por Dios. Ahora, si nosotros reprobamos el examen de este día, lo desaprobamos, Dios va a decir, ok, está bien. Días después, meses o años después, Dios nos va a volver a mandar el mismo examen. Probablemente con otro tipo de personas o en otras circunstancias, Dios nos va a volver a mandar el examen. Ahora, el punto que yo quiero decir en esto es, si desaprobamos un examen ahorita, Dios nos lo va a mandar otra vez más adelante. Y es por eso que hay muchas personas repitiendo y repitiendo el mismo examen y encuentran a una persona y les hace algo y ellos actúan mal. Reprobaron el examen. Más adelante Dios les va a permitir encontrar a otra persona que les va a cometer el mismo error, el mismo problema, pero se va a llamar diferente. ¿Qué actitud va a tener usted en ese momento? Su actitud debe de cambiar. Las personas hay veces comienzan a coleccionar experiencias y dicen, me fue mal con esta persona, mal con esta y con esta. ¿El problema son las personas? No, el problema es la actitud de nuestro corazón, cómo reaccionamos a las pruebas. Miren, yo le aconsejo a todos los hijos de Dios, y yo misma me lo aplico a mi vida. Si alguien está en prueba, si alguien está experimentando una dificultad, lo primero que tiene que hacer para salir rápido de la dificultad es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta dificultad? Y cuando Dios te diga lo que te quiere enseñar, que normalmente son cosas feas que hay en nuestro corazón que Dios las quiere quitar,
Entonces, cuando aprendimos qué es lo que Dios nos quería tratar y Dios lo quita, ya no vas a volver a pasar el mismo examen. Ya no, porque ya lo aprobaste. ¿Ok? Así es que espero que se quede un poco más claro y que nosotros aprendamos que nuestra reacción en las pruebas va a ser la gran diferencia. Mientras más rápido Dios quite lo que quiere quitar de nuestros corazones, más rápido vamos a salir de las pruebas. ¿Ok? Regresemos entonces a Mara. Estábamos aquí en este momento cuando el pueblo de Israel llegó a este lugar llamado Mara y ahí habían aguas. El problema era que las aguas, cuando las probaban, estaban amargas. Esto tiene un mensaje para nosotros espiritual, que tenemos que entenderlo y verlo a la luz de la Escritura. Ellos llegan a este lugar y habían aguas amargas. Ahora, dice el versículo 23, por eso le pusieron el nombre de Mara a ese lugar, porque Mara significa amargura. Ojo, ojo a esto. Y dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró. Oiga, cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, acuérdense, acababa de salir de Egipto y llega al Mar Rojo, en este momento cuando estaban en Mara ya estaban al otro lado del mar. Yo solamente estoy recordando, cuando el pueblo llegó a este punto enfrente del Mar Rojo, eso está en Éxodo 14 y el versículo 11. Ellos estaban enfrente del mar y atrás a sus espaldas venía Faraón con todo su ejército. Y dice el verso 11, estoy en Éxodo 14:11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ahí lo que estaban haciendo era murmurando en contra de Moisés. Dios nunca dijo que los iba a sacar de Egipto para matarlos. Nunca, nunca dijo eso. Dios dijo que los iba a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán, pero hablaron mal. Y ahora, ¿qué pasa cuando el pueblo llega a esta segunda prueba, que era Mara? ¿Qué hace el pueblo? Éxodo 15 y el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Gracias a Dios que tenían un líder que sabía qué hacer. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas de Mara. Y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. ¿Oyó esa parte? ¡Wow! Dios llevó a su pueblo Israel a Mara para probarlos. ¿Qué había en ese lugar? Había aguas amargas. Este relato tiene tantas verdades y aplicaciones para nuestras vidas. Mis amados hermanos, aún y como hijos de Dios, Dios muchas veces nos va a permitir que lleguemos a experiencias amargas, a experiencias difíciles para probar qué es lo que hay en nuestras vidas. Mara es sinónimo de amargura. Mara nos habla de aguas amargas. Miren, si algo de lo que nosotros como cristianos debemos de prepararnos es para decepcionarnos. Sí, eso es muy cierto. Miren, mis amados, muchas veces se nos dice, reciban a Cristo y todos sus problemas se van a acabar y toda su vida va a ser color de rosa y reciban a Jesús. Eso no es cierto. Cuando nosotros recibimos a Jesús, iniciamos nuestro caminar así como el pueblo de Israel. Y es Dios muchas veces quien nos va a permitir que lleguemos a situaciones, a experiencias amargas para ver lo que hay en nuestro corazón, pero también para que nosotros veamos el poder de Dios obrando a favor nuestro, a favor de nuestras vidas. Así es que el pueblo estaba aquí en Mara y Moisés
habla con Dios y le dice: Dios, ¿qué hago? Las aguas están amargas, el pueblo tiene 3 días de caminar y tiene sed, ¿qué hago? Y ahí viene la instrucción que Dios le da a Moisés. Dios le dice a Moisés: corta un árbol y échalo en el agua. ¿De qué nos habla el árbol? El árbol nos habla de la cruz de Cristo. Toda experiencia amarga en nuestras vidas, toda experiencia amarga en nuestras vidas, debemos llevarla a la cruz de Cristo. Apropiémonos o aferrémonos, colguémonos, mis amados hermanos, de la cruz de Cristo, y las experiencias amargas se van a endulzar. De eso nos habla este pasaje. Mire el versículo 26, voy a terminar de leer el versículo para después atar todos los puntos que he hablado. Dice Éxodo, estoy en el capítulo 15 y el versículo 26. Y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. En esta experiencia de Mara, en esta experiencia podemos ver uno de los nombres de Dios. Él es Jehová Rafa. Jehová se muestra a su pueblo como Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Ese es uno de los nombres de Dios. Ahora veamos, mis amados hermanos, Mara habla de aguas amargas. La amargura en nuestras vidas nos puede hablar de las circunstancias, de las emociones, también nos puede hablar de nuestros pensamientos y de nuestros recuerdos amargos. Dios quiere cambiar toda la amargura de sus hijos. Dios nos quiere lavar, Dios nos quiere purificar, Dios nos quiere sanar de la amargura en nuestros corazones, mis amados. Pero ¿cuál es la solución para la amargura? La cruz de Cristo. Dios le dijo a Moisés: corta un árbol y échalo en el agua. Cuando nosotros corremos a los pies del Señor, es ahí donde vamos a recibir sanidad para nuestras vidas. Mis amados, hace un momento yo dije, necesitamos aprender a recibir todo tipo de ofensa de nuestros hermanitos. Caminamos como en lo natural, caminamos en medio del rebaño, en medio de las ovejas. Todos somos ovejas del Señor, aun cuando hay líderes, pastores, de todo tipo de cargos, pero todos somos ovejas de Dios. De repente, entre ovejas nos tiramos patadas, pero esas pataditas no deben de servir para amargar nuestros corazones. Lo que está hablando, lo que está mostrando es que cada quien va a sacar lo que tiene en su corazón. Miren, los psicólogos dicen que una persona que ha sido violada, en su momento va a violar a otros también, porque esa amargura, ese dolor que tienen en su interior, de alguna manera lo van a sacar con otros. Y así sucesivamente. En la vida de las personas, de repente nos preguntamos, ¿pero por qué esa persona actúa así? Comience a averiguar, comience a investigar el trasfondo de esa persona, y probablemente sufrió lo mismo en el pasado, por eso es que está cometiendo el mismo error con las personas que tiene a su alrededor. Pero Dios en este pasaje, en este contexto que estamos viendo de las aguas amargas en Mara, Dios nos enseña que Él quiere sanar nuestro corazón de toda amargura. Nosotros tenemos que prepararnos como cristianos, debemos de prepararnos para que muchos nos golpeen, nos vituperen. Y miren, normalmente los líderes, los pastores son los que reciben mayor crítica, mayor castigo, mayor experiencias como estas. Pero nosotros tenemos que aprender a dar esas cosas, a entregar esas cosas al Señor, a ponerlas en la cruz de Cristo, a venir a la cruz de Cristo y decirle: Señor,
sana mi corazón. Señor, límpiame. Mire por favor lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 20. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. El apóstol Pedro nos está enseñando acá, si alguien comete algún error, comete alguna falta, algún pecado, es digno de castigo. Si alguien dice pecando, alguien lo castiga, lo abofetea, es de soportarse, porque está recibiendo el castigo por su pecado, por su error, por su falta. Es justo. Pero luego dice el apóstol Pedro: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Mis amados hermanos, nosotros como cristianos debemos de prepararnos para sufrir lo que otros hermanos nos hacen, lo que otras personas hacen en contra nuestra, pero no debemos amargarnos. No debemos de permitir que la amargura entre a nuestros corazones, porque Dios ha prometido ser Jehová Rafa para nosotros. Dios ha prometido sanar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros recuerdos, nuestra alma. Dios ha prometido limpiarnos de toda la amargura. Él es nuestro sanador. Dice entonces la Escritura que si alguien sufre por hacer lo bueno, dice que es aprobado por Dios. Así lo dice. O sea, si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy haciendo las cosas que Dios me ha mandado hacer y aún así me critican, aún así me golpean, aún así me abofetean, Dios me está aprobando y también me está probando para ver cómo yo reacciono. Pero dice el versículo 21, pues para todo esto fuimos llamados para que nos golpeen, para que suframos, para que padezcamos como Cristo padeció también. Dice entonces, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual dice no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando Jesús lo golpeaban y lo abofeteaban en la cruz, ¿qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un evangelio muy diferente del que normalmente se predica actualmente, ¿verdad? Actualmente se está enseñando, no sufras, que ya nadie debe de sufrir porque ya todo Cristo lo ganó y lo hizo por ti. Tú ya no tienes que sufrir porque eres un hijo de Dios, ya todo te lo mereces, todo es tuyo. No, necesitamos aprender a tener los sufrimientos de Cristo para también obtener la gloria que Cristo obtuvo después de la cruz. Mis amados, las experiencias de Mara, Dios las permite para ver qué hay en nuestro corazón, pero a la misma vez Dios promete ser Él nuestro sanador. Mire lo que dice tercera carta de Juan en su capítulo universal y el versículo 3. Tercera de Juan 1:3 dice: amado, dice el apóstol Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mire cómo es la palabra de Dios de integral, de completa. Dios desea que nosotros seamos prosperados. Dios desea que nosotros seamos bendecidos, pero no solamente en el área económica. Mire, ese es el desbalance que ahora en día se ve desde muchos púlpitos. El desbalance es que no, tienes que ser rico, tienes que tener el mejor carro, tienes que tener la mejor ropa, tienes que tener el mejor trabajo, tienes que tener la mejor cuenta de banco. No, permítame. Estamos viendo que Dios quiere ser el sanador, Jehová Rafa, el sanador de su pueblo. Pero Dios quiere sanarnos no solo en nuestras finanzas.
Dios quiere sanar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Dios quiere sanarla. Dice la Escritura entonces: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primero debemos de ser sanos en nuestra salud mental, emocional, no solamente física. Ahorita estamos viendo cómo el COVID-19 ha pegado en todo el mundo, en la mayoría de las personas. Pero Dios quiere sanar nuestro cuerpo. Pero también recuérdate que Dios quiere sanar nuestra mente, nuestra alma. Hay muchas enfermedades que los médicos las registran como enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades del alma que necesitan sanidad y los médicos no pueden dar ningún medicamento, ni tampoco los psicólogos. Ni aún porque fueran psicólogos cristianos no te van a dar el remedio, porque el remedio de eso solamente está en la cruz de Cristo. Cuando nosotros vamos a la cruz, allí está nuestra sanidad. Por eso es que Dios le dijo a Moisés: Moisés, corta un árbol y échalo en las aguas, porque las aguas se vuelven dulces con ese árbol en las aguas. El árbol es una muestra de la cruz, de lo que la cruz de Cristo hace a favor nuestro. El sacrificio de Jesús en la cruz nos trae sanidad, nos cambia las experiencias amargas, nos las cambia en dulces. Qué precioso lo que el Señor quiere hacer con nosotros, su pueblo. Regresemos por favor a Éxodo. Quiero ya terminar este punto para pasar a otro punto. Así es que qué precioso todo lo que Dios nos muestra en esta experiencia que el pueblo de Israel lastimosamente lo reprobó en la experiencia de las aguas amargas. ¿Por qué decimos que Israel desaprobó? Porque ellos murmuraron en contra de Dios. En vez de ellos tomar fuerzas, tomar fe y decir: no, Dios nos pasó del Mar Rojo, Dios nos sacó de Egipto, Dios hizo esto, lo otro con nosotros, Dios nos va a ayudar ahora. No, ellos no se acordaron. Pronto se olvidaron de lo que Dios había hecho. ¿Y qué pasó? Murmuraron, hablaron mal en contra de Dios y por supuesto de Moisés. Pero la experiencia nos enseña a nosotros que toda situación difícil o amarga debemos de cambiarla. Mis amados, si alguien está enfermo, nuestra hermana Daisy ahí está mencionando que ella acaba de pasar por el COVID-19. Si alguien está enfermo, no crea que Dios ni lo está castigando, ni se ha olvidado de usted, ni lo descuidó. No. Dios muchas veces nos permite pasar por situaciones de mara, por situaciones amargas, para conocerlo a Él como Jehová Rafa, para conocerlo como el Dios nuestro sanador. Así es que tengamos cuidado con cada experiencia, con cada situación que vivimos. Ahora, regresamos a Éxodo capítulo 15 y ahora quiero que veamos el versículo 27. Mire, aquí nos muestra la Escritura un principio espiritual, un principio bíblico de parte de Dios. Primero es la experiencia amarga, la experiencia difícil, y después Dios nos lleva a un refrigerio, a un descanso. Normalmente, cuando Dios nos pasa por un desierto, después Dios nos lleva a un oasis. Dios tiene, aún en el desierto, Dios tiene oasis, fuentes o lugares hermosos donde nosotros podamos descansar. Miren, Dios es bueno. Dios no solo quiere que nosotros seamos masoquistas y suframos. No, Dios también tiene cosas buenas para nosotros. Aquí lo prueba la Escritura. Después que Israel pasó la experiencia de Mara, mire el versículo 27, estoy en Éxodo 15 y el versículo 27 dice: y llegaron a Elim. Después de Mara, llegaron a Elim. Aquí tenemos en el mapa. Después de la experiencia de Mara, un poquito arriba, ellos bajan y ellos llegan a Elim.
a este lugar Dios les da otra experiencia, pero ya no es una experiencia difícil, ya no es una experiencia dura, ahora es una experiencia hermosa. Israel llega a Elim y dice que allí en ese lugar, Elim, habían 12 fuentes de agua y luego dice, y hay 70 palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Permítame quedarme en este versículo 16 por un momentito para luego pasar a la otra experiencia que Israel vivió. Israel pasó de Mara, pasó la experiencia amarga y difícil y luego llegaron a este lugar llamado Elim. Y en Elim dice aquí que habían muchas cosas significativas para nosotros. Pero miren, y dice que el pueblo de Israel acampó junto a las aguas. Déjenme empezar por el final. Las experiencias hermosas, esta experiencia hermosa que Israel vivió en el desierto, Elim, esta experiencia nos habla espiritualmente de algo. Miren, acuérdense, tenemos que tener clara la meta a dónde Dios nos quiere llevar. Dios nos saca de Egipto para llevarnos a Canaán. Y en medio está toda la experiencia del desierto. Ahora, en el desierto Dios va a abrir oasis como Elim. Dios va a abrir lugares bonitos para que descansemos. Pero lo que nos quiere decir esto espiritualmente a nosotros es que no debemos de quedarnos en las experiencias agradables en el desierto. Tenemos que refrescarnos, tenemos que disfrutar, pero luego después tenemos que seguir caminando, porque tenemos que tener clara la meta hacia dónde vamos. El punto que quiero decir, mis amados, es que no nos quedemos mucho tiempo en las experiencias bonitas en el desierto. Sigamos avanzando en el Señor. Sigamos, por favor, caminando conforme a todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Llegó entonces el pueblo de Israel a Elim. En Elim dice que habían 12 fuentes. El número 12 nos habla de gobierno, pero dice que habían 12 fuentes. ¿Por qué habían 12 fuentes? Es lógico y es fácil de entender. Había una fuente para cada una de las tribus de Israel, para que no se estuvieran peleando las unas con las otras. Había esta fuente para la tribu de Aser, esta fuente para la tribu de Rubén, esta fuente para la tribu de Gad, y así sucesivamente las 12 tribus iban a tener su propia fuente. Eso de lo que nos habla es que Dios tiene una fuente para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, Dios tiene una iglesia para cada hijo y un hijo para cada iglesia. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Si alguien no se siente a gusto en su iglesia, pídale al Señor que lo lleve a la fuente que Él ha escogido para su vida. Pídale a Dios, Señor, por favor, llévame al lugar donde tú me vas a dar agua, donde tú me vas a consolar, me vas a animar, me vas a fortalecer, me vas a ayudar a crecer espiritualmente. Habían 12 fuentes de agua, 12 era una para cada tribu, pero el número 12 también nos habla de gobierno. El gobierno de Dios se iba a establecer sobre su pueblo en este lugar. Pero también dice que habían 70 palmeras. Este lugar era paradisíaco. 70 palmeras. Todos nosotros sabemos que la palmera es un árbol donde las personas pueden llegar a posarse sobre la parte de abajo, pues donde está pegada la palmera, y ahí puede descansar. Puede reposar del calor, del agobio, del sol, bajo la sombra de las palmeras. En la Biblia, las palmeras nos hablan de rectitud, nos hablan de justicia de Dios. Dice que eran 70 palmeras. El número 70 en la Biblia es el número de la perfección.
Después de una experiencia amarga, Dios nos lleva a una experiencia placentera para perfeccionarnos, para purificarnos, para hacernos justos delante de Él. La vida cristiana no es solo de sufrir, pero tampoco la vida cristiana es solo de gozar. Hay experiencias difíciles que nosotros tenemos que aprender a vivirlas y a no amargarnos. Dios es como un pastel, así de sencillo lo voy a poner el ejemplo, es como un pastel. Si usted va a hacer un pastel, nosotras que pasamos en la cocina, nosotras vamos a preparar un pastel y tenemos vainilla, tenemos sal, tenemos huevo, tenemos harina, tenemos polvo para hornear, tenemos todos los ingredientes. Pero usted pruebe solo la vainilla, va a ser amarga y fea. Pruebe solo la sal, muy salado. Pruebe la harina, es simple, no sabe a nada. Pruebe los huevos, oye mal, huelen a chuquillo. Todos los ingredientes por separados, pero mezcle todos los ingredientes juntos, métalos al horno y cuando los saca, un rico y sabroso pastel. ¿Qué es ejemplo eso? Así es en la vida cristiana. En la vida cristiana hay experiencias amargas, hay experiencias saladas, hay experiencias simples, hay todo tipo de experiencias, pero cuando Dios las une, cuando Dios las junta, las bate, las mete al horno, las mete al calor, después ahí estamos nosotros siendo ese pastel que las personas disfrutan y dicen, wow, y esa hermana cómo sabe tanto, cómo puede tanto ese hermano. Es que ha pasado todo tipo de experiencias y ha aprendido de Dios a extraer lo mejor de cada una de esas experiencias. Yo voy a recordarles algo que dije en clases pasadas. Miren, de las 10 pruebas que Dios le mandó a su pueblo Israel, cada una de esas pruebas eran peldaños que Dios les estaba poniendo para que ellos fueran cada vez más arriba y más arriba. El problema es que Israel no vio esas dificultades como un peldaño para subir más arriba, sino como los vio como un obstáculo para fallar y para fracasar. Triste, duro, doloroso es eso. Por eso es que estamos aprendiendo del pueblo de Israel, para no cometer los errores que ellos cometieron, para no fracasar como ellos fracasaron. Así terminamos entonces esta bonita experiencia en Elim. Elim con 12 fuentes de agua, con 70 palmeras, donde ellos pudieron refrescarse, descansar y acamparon ahí junto a esas aguas. Pero después tuvieron que levantarse y seguir caminando. No podemos acampar mucho tiempo en las experiencias bonitas. No, avancemos. Nos vamos a quedar atrás en el camino. Avancemos al capítulo 16. Estamos en Éxodo capítulo 16. Ahora del versículo 1 hasta el versículo 7 vamos a ver otra experiencia que el pueblo de Israel vivió. Veamos 16:1. Partió luego de Elim. Vemos cómo va en secuencia este relato, ¿verdad? Dice que partieron de Elim. Allí habían acampado. Ahora parten de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vienen hasta el desierto de Sin. El desierto de Sin estaba aproximadamente por esta área. Por aquí estaba el desierto de Sin. En este otro mapa se mira un poco mejor. Aquí está el desierto de Sin. Aquí llegan al desierto de Sin, luego de haber salido de Elim, y llegan a este desierto de Sin. Sin significa lodo. Otra experiencia difícil, otra experiencia fuerte para el pueblo de Israel. Llegan al desierto de Sin, que Sin significa lodo, y dice que está entre Elim y el Sinaí. Aquí está el monte Sinaí abajo y aquí está Elim, de donde ellos salieron. El desierto de Sin está. Así es que dice que eso fue a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, oigan, el versículo 2 una vez más,
Todo el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Por tercera vez, cuando llegaron frente al Mar Rojo, murmuraron. Cuando llegaron al Mar Rojo, murmuraron. Cuando llegan al desierto de Sin, murmuraron. Oh, qué buena información. Mabel nos está diciendo que hasta el día de hoy este lugar de Elim se conserva siempre. Y me imagino que debe ser un lugar hermoso y paradisíaco, ¿verdad? Ella estuvo allá en Israel y puede pues confirmar que lo que estamos diciendo es cierto. Así es que por tercera vez el pueblo de Israel murmura en contra de Dios y en contra de Moisés. Dice entonces el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado en este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Era cierto eso? No era cierto. Dios no les dijo, los quiero sacar de Egipto para matarlos de hambre en el desierto. No, Dios había dicho, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra de Canaán. Incredulidad, murmuración, falta de fe en Dios. Y dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, el pueblo estaba murmurando, estaba quejándose que no tenían pan para comer. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ay, el Señor nos está probando todos los días de nuestra vida. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¡Wow! ¡Qué experiencia más agridulce! Hermosa porque Dios hizo llover pan del cielo, pero difícil porque Dios oyó y vio la queja que había en el corazón del pueblo de Israel. Veamos entonces, mis hermanos, miren, algo feo, algo grave que el pueblo de Israel estaba haciendo constantemente mientras ellos caminaban por el desierto. Ellos siempre se estaban recordando de Egipto. Y aquí hay una lección bien bonita para nosotros. Porque miren, yo lo he dicho en otras clases y lo vuelvo a repetir. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Y acuérdense, Egipto es un símbolo del mundo. Israel es un símbolo de nosotros como cristianos. Y así hasta hoy en día. Hasta hoy en día hay muchos cristianos que salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de sus corazones. Y tristemente, ahora vemos en medio de las iglesias que hay rock cristiano, que hay reggaetón cristiano, que hay todo tipo de cosas igualita que el mundo, pero estamos en la iglesia. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, si hay rock cristiano, entonces que haya cerveza cristiana, marihuana cristiana y todo cristiano. No, señores, nosotros debemos de salir del mundo y vivir en santidad para Dios, caminar consagrados y entregados a Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Aquí Israel constantemente se recordaba de lo que hizo, de lo que hacía en Egipto. Ay, allá teníamos carne, ay, allá teníamos esto, constantemente Israel estaba recordándose del pasado de Egipto. ¿Alguna casualidad contra algún cristiano ahora en día? ¿Quiénes se acuerdan? Ay, pero es que aquí no se permite bailar. Ay, pero es que aquí, bueno, ahora en las iglesias ya se puede bailar, ¿verdad? Pero, ay, pero es que aquí no hay tal cosa.
constantemente recordando lo que tenían en el mundo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses 3:13. Dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Ay, Pablo, por favor, enséñanos qué debemos de hacer como cristianos. Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una sola cosa hago. ¿Qué hago? Dice Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está enseñando que debemos de olvidar lo que quedó en el pasado. Ya no te recuerdes, hijo de Dios, hija de Dios, no te recuerdes de lo que hacías en el mundo. Fíjese que hay gente que comienza a decir: ay, yo me acuerdo cuando iba a las discotecas. Cuando alguien cuenta el testimonio, vea, y dice: ay, me acuerdo, hacía esto. Y hasta con tristeza lo dicen porque dejaron el mundo. No, no, no. Olvidemos lo que queda atrás y extendámonos a lo que está delante. Veamos la meta, el premio que Dios nos ha puesto por delante y digamos: del mundo ni me acuerdo, ni quiero volver a estar en ese mundo, porque yo voy de camino a tierra de Canaán. Para allá voy, para allá me extiendo. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios nos pide, lo que el apóstol Pablo nos enseña. Olvidemos lo que queda atrás y extendamos a lo que está adelante. El punto entonces del que estamos hablando en este momento es que el pueblo de Israel llegó a este momento donde tenían hambre. Ellos tenían hambre, no tenían pan y se comenzaron a acordar cuando se sentaban a comer carne, cuando se sentaban a comer pan y ya no lo tenían. Y comenzaron a quejarse y comenzaron a decir a Dios: Dios mío, ¿qué hacemos? No tenemos pan. Y Dios, bondadosamente, Dios les dice: les voy a dar pan mañana. Pero fíjense que Dios les dijo en el versículo 5, y miren, esta experiencia del maná también tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Miren, alguien me dijo una vez: ay, es que no toda la Biblia se puede espiritualizar. Y yo por poco me río, pero digo, sí, la mayor parte de la Biblia la podemos espiritualizar. Podemos extraer un mensaje para nosotros. Y aquí hay otro ejemplo. Así como espiritualizamos Mara, también podemos ver cómo acá, cómo Dios dice: les voy a dar maná, les voy a dar un pan que cae del cielo. Pero esto era profético también de lo que Jesús iba a venir a hacer para nosotros, el Israel espiritual. Jesús es el pan que descendió del cielo, es el pan que Dios el Padre tenía en el cielo y hizo que el pan descendiera a la tierra para que todo aquel que tenga hambre y sed de justicia pueda ser saciado del pan de vida eterna. Eso es lo que dice Juan capítulo 6 y el versículo 31 en adelante. Quiero que rápidamente veamos esta escritura, el tiempo se me está acabando. Juan capítulo 6 y el versículo 31. Dice, estoy en el 3. Juan 6:31. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, lo que estamos viendo ahorita. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí está hablando Jesús y dice: porque el pan de Dios es aquel, dice Jesús, que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién estaba hablando Jesús? De él mismo. Jesús estaba diciendo: yo soy el maná del cielo, yo soy el pan que ha caído del cielo
para saciar a todos. Y le dijeron entonces, dice el versículo 34, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan, le dijeron los discípulos. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel de saciarlos del maná es un ejemplo, es profético de lo que Dios iba a hacer con nosotros, darnos el pan del cielo, que es Él mismo. Su palabra iba a saciarnos de pan, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que de esto nos habla este momento, que el pan iba a caer del cielo porque Dios se los había prometido, pero Dios les dio claves, Dios les dio mandamientos y les dijo, regreso a Éxodo capítulo 16 y el versículo 5, dice que Dios les dijo que los iba a probar, eso es lo que dice el versículo 4, Dios los iba a probar para ver si andaban en la ley, en la obediencia de Dios. ¿Y el pueblo de Israel anduvo en obediencia? No. Miren, Dios es claro. Cuando Dios nos habla, Dios es claro. El problema es que nosotros no aprendemos a oír. El problema es que nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Dice el versículo 5, mas en el sexto día, dice, Dios les había dicho, van a recoger el pan todos los días. Acuérdense que el día en Israel, y bueno, también para nosotros, el primer día de la semana es el día domingo. Así es que iban a recoger el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, hasta el jueves iban a recoger pan para comer diariamente. Pero el sexto día, el día viernes, debían de recoger el doble, porque el séptimo día no iban a salir a recoger maná. Eso fue lo que Dios les dijo. Dios les dijo que el sexto día, el día viernes, iban a recoger el doble para comerlo del día 6, pero también para guardarlo y comerlo el día 7. Y dice el versículo 5, estoy en Éxodo 16:5, mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Eso es lo que Dios dijo que debían de hacer. Por favor, todos lean en su casa este capítulo 16 del Éxodo. Hay muchas cosas importantes ahí. Pero luego dice en el versículo 20, Éxodo 16 y el versículo 20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron del maná los días. En cualquiera de los 5 días lo guardaron para el siguiente día. Dice, y crió gusanos. El siguiente día que ellos fueron a ver cómo estaba el maná, estaba engusanado. Y hedía, dice, tenía mal olor. Y se enojó contra ellos Moisés. ¿Por qué se enojó? Porque desobedecieron. Dios les dijo, recojan el maná para cada día. Pero no, ellos no obedecieron y ellos guardaron para el siguiente día y se engusanó y apestó. Y luego dice, en el versículo 27, vemos cómo otra vez el pueblo desobedeció. El sexto día Dios les había dicho que recogieran el doble, porque el séptimo Dios no quería que nadie saliera a buscar maná, porque el séptimo día era el día de descanso. Pero dice el versículo 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Desobedientes, como dijo un niño, desobedecientes. Ay, el pueblo de Israel. Pregunto, ¿qué tan obedientes somos nosotros a lo que Dios nos dice? Y dice el versículo 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? Dijo Dios. Desobedecían hasta lo más mínimo, desobedecían el pueblo de Israel. Ay, Señor, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude.
a no ser como el pueblo de Israel. Mis amados hermanos, tengo minutitos para terminar. Leamos el versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él. Era una medida el gomer, ¿verdad? Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón tomaron una vasija y toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová. Este es el gomer o el recipiente que tiempo después ellos lo pusieron en el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. Acuérdense, en el arca del pacto, que era una caja, una urna, ellos levantaban el asiento de misericordia o la tapadera, y adentro habían 3 cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las 10 tablas o los 10 mandamientos. Ahí estaba el maná, porque Dios lo dejó como una señal. Fíjense qué hermoso esto. Si el pueblo de Israel guardaba maná para el siguiente día, se engusanaba. Pero el maná que Dios dijo que lo guardaran, nunca se engusanó, nunca agarró mal olor, porque Dios lo había dicho que lo guardaran en el arca del pacto. Y el arca del pacto nos habla de la presencia de Dios. Cuánta verdad, cuánta escritura, cuántas cosas y experiencias vivió el pueblo de Israel, de las cuales nosotros tenemos que aprender para no cometer esos mismos errores. Avanzamos poco, pero pues hemos ido avanzando poco a poco para poder aprender lo que Dios nos quiere decir. La próxima semana vamos a entrar a otro punto nuevo. El pueblo de Israel, después de esta experiencia del maná, ellos siguen avanzando en su caminar y ellos pasan del desierto de Sin y llegan a un lugar que se llama Refidín, cerca del monte Sinaí. Allí hubo otra experiencia sorprendente, otra experiencia donde ellos igual vuelven a llegar y no había agua para tomar. Así es que esa siguiente experiencia la vamos a ver en la próxima clase. Gracias a todos por estar conectados con la clase de este día. Les suplico que por favor se mantengan pendientes de la clase, ¿verdad? Miércoles a miércoles estamos con la clase del viaje de Israel, para que nosotros aprendamos lo que Dios nos ha querido dejar escrito en su palabra y no cometer los mismos errores que ellos. Esto lo estamos viendo a la luz de la Escritura para no cometer esos errores nosotros como cristianos, para no fallar como Israel falló. Muchas gracias por estar pendiente. Vamos a orar rapidito y vamos a pedirle al Señor que permanezca con nosotros. Padre, te damos gracias por este día, por la experiencia que tú nos das, Señor, de poder vivir lo que el pueblo de Israel pasó, Señor, en lo natural. Nosotros lo pasamos en lo espiritual, pero nosotros también tenemos el registro de lo que ellos hicieron para nosotros no cometerlos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a no hablar mal, a no murmurar, a no fallar en contra tuya, Señor, sino que podamos agradar tu corazón todos los días de nuestra vida. Nos encomendamos en tus manos y te suplicamos, Señor, por aquellos que están enfermos con el virus, que tú los sanes, pero también, Señor, para aquellos que ya salieron, te damos gracias porque tú una vez más nos has mostrado que eres Jehová Rafa, Jehová que nos sana de todas nuestras enfermedades. Te alabamos en esta hora y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar conectados en esta mañana con nosotros y poder seguir aprendiendo del viaje de Israel. Que tengan una bonita tarde y les amamos mucho y hasta el próximo miércoles. Bendiciones.